Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a iniciar la sesión de hoy. ¿Me confirman, por favor, si están escuchando bien todos? Buenas noches, profe, sí, señora. Bueno, entonces vamos a iniciar. En primer lugar, antes de ver lo correspondiente a la primera semana, que está en la primera lectura fundamental, vamos a hablar sobre la entrega. La entrega para ustedes es en la semana 4. Es algo realmente sencillo lo que deben hacer. Solo van a haber 2 entregas, una en la semana 4, una en la semana 7. Y la primera, que es a la que vamos a hacer referencia hoy, es elaborar un texto expositivo sobre uno de los temas que hayamos visto en el transcurso de estas 4 semanas. Pueden ser uno de los temas que vamos a ver hoy, los que vamos a ver la próxima clase, etc. No es impositivo el tema, ustedes lo escogen y lo que van a hacer es precisamente mediante un texto explicar. El texto debe ser de mínimo 3 páginas, debe tener mínimo 5 fuentes bibliográficas y debe partir de una pregunta que ustedes van a responder en el texto. La pregunta puede estar explícita o implícita cuando vayan a hacer la introducción de qué se va a tratar el texto. Con introducción no quiere decir que tienen que tener una página donde diga introducción, sino las primeras líneas, el primer párrafo, donde ustedes van a empezar a decir de qué se trata el tema que van a exponer. Este escrito, y preferiblemente el que quiera lo puede hacer de manera individual, pero lo pueden hacer en grupos, máximo de 3 personas, considerando que no es un texto extenso el que tienen que hacer. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Profe, en cuanto a los grupos, ¿nosotros mismos los podemos escoger o tú los haces, los creas? No, ustedes los escogen, tanto el tema como el grupo. Es dispositivo. Ok, profe, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Para todas las actividades que se puedan realizar en grupo, ¿el mínimo de personas son 3? Sí, es que si ustedes se fijan, las 2 actividades que hay que hacer son relativamente fáciles o no ofrecen mayor dificultad. Y pues realmente hacer un texto entre más de 4 personas, incluso se les va a dificultar a ustedes entre más de 3 personas. Por eso, preferiblemente el que quiera lo puede hacer individual. Sé que para algunos es más fácil trabajar porque no todos tienen facilidad de hacer exposiciones escritas, entonces lo pueden hacer en grupo. Pero en la segunda actividad es también elaborar algo muy sencillo a partir de las lecturas fundamentales y de lo que se expone. Entonces yo creo que en lugar de ayudarles, se les va a dificultar más que sean muchas personas. En la segunda actividad hay que hacer un cuadro, ¿no? Entonces, con una información específica respecto a las lecturas y a lo expuesto. Entonces, considero que sería más engorroso. Entonces, preferiblemente, máximo 3 personas para ambas entregas. ¿Alguien tiene otra pregunta? Profe, Señor. sí, profe, una pregunta. ¿Podrías, por favor, repetir otra vez la fecha? Qué pena, es que no puse atención a eso. ¿La qué? Disculpe. ¿La fecha? Luis Eduardo, la fecha no entendí bien, es que no escuché bien. ¿La fecha de entrega es lo que me pregunta?
Sí, señora. Sí, Bueno, señora. entonces, la primera entrega deben entregarla, valga la redundancia, tienen a partir del 2 de abril y hasta el 5 para subirla a la plataforma, y la segunda tienen a partir del 30 y hasta el 3 de mayo para subirlo a la plataforma. Esas son las fechas. Profe, qué pena, no te escuché muy bien la del 30 de mayo, ¿hasta qué? La del 30 de abril, la segunda entrega, solo vamos a tener 2 entregas. Una en la semana 4, que empieza el 2 de abril, está habilitada hasta el 5 de abril. Y la segunda, que es en la semana 7, que es a partir del 30 de abril y hasta el 5 de mayo. Hasta el 3 de mayo, perdón, se cierra la plataforma. Son 2 entregas, en una tienen que ser como un cuadro, una infografía respecto a los temas que hemos visto. Sin embargo, yo con la presentación les voy a enviar la guía que ustedes de entregas que la encuentren en la semana 4. Yo se las envío ahorita junto con la presentación. Es importante que tengan en cuenta las fechas, porque una vez se cierra la plataforma, salvo que sea un caso muy excepcional, me la pueden enviar por correo electrónico, pero solo cuando hay justificación. Entonces es importante que tengan como muy presentes las fechas para que no tengan inconvenientes. Profe, buenas noches. Yo tengo otra pregunta. ¿Las dos entregas se podrían presentar de manera individual y no afectarían para nada las notas? Sí, pueden hacerlo de manera individual. Yo no tengo ningún inconveniente con que lo hagan así. De hecho, por eso les dije desde el principio que preferiblemente individual, porque si ustedes cuando revisen mejor la guía van a darse cuenta que es algo muy sencillo y que no requiere como o no ofrece mayor dificultad como para que se requiera dividir el trabajo. Pero para quienes quieran pueden hacerlo, porque hay personas que prefieren trabajar en grupo y yo tampoco tengo lío con ninguna de las dos cosas. Ah, bueno, súper, muchas gracias. Vale. Bueno, si no tienen más preguntas respecto a la entrega, vamos a ver hoy el tema correspondiente a los fundamentos de la ética, que esto es como no tanto enfocado a ética empresarial, sino que vamos a ver como los diferentes conceptos que han habido de diferentes exponentes desde la antigüedad sobre lo que es la ética o desde cuál es el punto de partida de ella. Profe, buenas noches, qué pena interrumpirte, es que se me cerraron todas las ventanas hace un minuto y creo que estabas hablando de si se podía en grupos o no y se me cerró ahí. Disculpa. Sí, se puede en grupo, máximo de 3 personas y también lo pueden hacer de manera individual. Gracias, disculpa, gracias. Vale. Hay otra cosa que se me estaba olvidando. Si lo van a hacer en grupo, solo una persona sube el trabajo. No es necesario que los 3 lo suban. Con que lo suba una sola persona con una portada donde me quede claro claramente quiénes son los integrantes, basta. No es necesario que todos lo suban. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces, para quienes hicieron la lectura fundamental, y recomiendo que la hagan o que las hagan todas para que me puedan hacer preguntas y además para que se den cuenta si estoy exponiendo de manera correcta el tema. Y es una sugerencia que les hago en todas las materias porque uno debe prepararse como para hacer las preguntas pertinentes y de alguna forma saber si lo que me dicen es cierto, ¿no? Hay importancia en dudar, de hecho, en todo lo que se nos dice y la única forma de hacerlo es pues preparándonos previamente. Entonces, y segundo, para que puedan elegir el tema. Yo creo que de esta exposición podrían elegir el de la primera entrega perfectamente. Entonces, lo primero, como en todos los conceptos de todas las ciencias, lo que nos dicen es cuál es el significado etimológico o de dónde viene la palabra ética. Entonces, esta palabra ética, como casi todas, tiene una raíz griega que viene de la palabra griega ethos, que significa el origen.
¿Qué es lo que estudia o lo que pretende o en lo que se fundamenta la ética? La ética lo que hace es estudiar la coherencia y la armonía entre las acciones del ser humano. ¿La coherencia con qué? Con aquello que él considera bueno o malo, que es lo que va a determinar cómo actúa el ser humano. A diferencia de la moral, que lo que hace es estudiar que los actos de los individuos son buenos o malos de acuerdo o basados en un sistema de creencias. Y ya vamos a entender cuando les muestre la diferencia, los diferentes conceptos o exposiciones que se han hecho dentro de la ética, sobre la ética, perdón, de qué se trata. Entonces, la moral, ¿qué hace? Estudiar que los actos de los individuos sobre la base de la creencia. Y la ética lo que hace es estudiar que haya coherencia y armonía entre estas acciones del ser humano y lo que tienen en su mente o perciben como bueno o malo. Así las cosas, a lo largo de la historia, hemos visto cómo diferentes filósofos, principalmente, han expuesto qué es o han tratado de entender qué es la ética o que define los actos o la coherencia de los actos de los individuos. El primer exponente es Protágoras, que de su escuela surgen los sofistas, y Protágoras lo que hace es definir que aquello que es bueno o aquello que es moralmente aceptable y en lo que yo voy a fundamentar mi actuar, porque partimos de la base que yo actúo de acuerdo a lo moralmente correcto, hace parte de una percepción subjetiva de la realidad. Es decir, yo voy a actuar de cierto modo conforme a la percepción que yo tengo en mi interior de lo que es bueno o lo que es malo. Esto es el primer acercamiento al concepto de ética que hace Protágoras con su escuela de los sofistas en el siglo V. Después de esto viene Sócrates, que basa su exposición en que una persona es virtuosa, es decir, se comporta de manera adecuada o de acuerdo a la virtud, siempre que tenga conocimiento. ¿Por qué? Porque para Sócrates el conocimiento es lo que permite saber de qué se trata la virtud, qué es la virtud. Y sabiendo yo qué es la virtud, puedo comportarme de manera virtuosa y discernir entre qué está bien y qué está mal, siendo lo definido como mal producto de la ignorancia. Es decir, si yo soy ignorante, voy a inclinarme más por actuar de una manera moralmente reprochable. En este orden de ideas, para Sócrates, la educación era equivalente a la virtud y la virtud es equivalente a actuar de acuerdo a la moral. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, señora. Entonces, para que les quede un poco más claro, porque ustedes dirán, bueno, estamos hablando de ética, pero siempre hacemos relación a la moral. Lo importante y lo que tiene que quedar claro principalmente es que la ética lo que hace es estudiar la moral. Y entonces, por eso, siempre que nos refiramos a la ética, vamos a hacer referencia a la moral y a lo que es
correcto o incorrecto, bueno o malo. Es pertinente hacer esa aclaración. Por su parte, Russell dice que aquello que se considera moral o correcto o bueno parte de juicios morales que lo que hacen es expresar los deseos individuales, los deseos de cada persona. Y esos deseos de cada persona que se perciben como buenos o malos, a la postre lo que hacen es convertirse en hábitos sociales. Entonces, esos juicios morales, es decir, lo correcto y lo incorrecto, lo que yo percibo así, nace del fuero interno, según Russell. Por su parte, Heidegger lo que dice es: olvídense la virtud, olvídense de Dios, porque no hay virtud, porque no existe Dios. Y las acciones de los hombres, encaminarlas bien o mal o de acuerdo a lo correcto, no se debe hacer porque hay una eternidad, sino siempre conscientes de la constante de la muerte. Es decir, no para alcanzar algo en la eternidad, sino conscientes de que aquello que elijo como bueno o malo va a repercutir en el plano terrenal. Entonces, a diferencia de Sócrates, por ejemplo, para él aquello de la virtud está descartado y se debe basar el hombre únicamente en qué hacer bien o mal o de acuerdo a lo bueno o a lo malo, consciente siempre de más que su muerte, su condición de mortalidad y de que más allá de la mortalidad no habrá una eternidad en la que de alguna forma van a premiar esas virtudes. Ahora, a partir de todas esas exposiciones y todas estas personas que han estudiado lo que es la ética o las bases de la ética, se han creado diferentes clases de observación de la ética. La primera de ellas es la ética de la virtud, que como ustedes verán, pues puede estar permeada perfectamente por los pensamientos socráticos. Y lo que indica esta ética de la virtud es que los conceptos morales están en el interior del individuo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que se considera bueno o lo que se considera malo hace parte del fuero interno de la estructura mental de la persona, lo cual también está alineado con lo que expuso Protágoras inicialmente. Entonces, esas acciones individuales, es decir, lo que yo hago, va a estar determinado por aquello que yo en mi interior percibo como bueno o como malo. Es decir, esto determina mi actuar, pero nace de mi interior, de mis pensamientos internos. Por su parte, el hedonismo, creo que ustedes han escuchado o se acuerdan algunos de cuando nos hablaron del hedonismo en el colegio, en la clase de filosofía, toma como base el hedonismo la búsqueda del placer y el rechazo del sufrimiento. Y en esa medida, entonces, los hedonistas dicen que las acciones del ser humano, cuando buscan precisamente el placer y evitar el sufrimiento, siempre van a estar enfocadas en acciones moralmente correctas, es decir, moralmente buenas. ¿Por qué? Porque están enfocadas en la búsqueda del placer, en conseguirlo, y en esa medida no podría ir en contravía de esta búsqueda, luego no podrían ser malas o encuadrar dentro de lo que se percibe como malo.
Tenemos el estoicismo. Ustedes habrán escuchado también de la escuela de los estoicos, o cuando les dicen, ay, es que usted tiene un pensamiento muy estoico. Lo que quiere decir o a lo que hace referencia es que lo que buscan esos estoicistas, o cuando le dicen a uno, es que usted tiene un pensamiento estoico, es porque esta corriente lo que busca o su mayor anhelo o ven como mayor anhelo del ser humano conseguir alegría y serenidad. ¿Y esto cómo lo hace? Con la aceptación total de los hechos. Por eso le dicen a uno, ¿qué pensamiento tan estoico? Porque son personas inclinadas a aceptar las cosas como están, los hechos, los sucesos de la vida, como vienen. Y esta aceptación es lo que va a producir alegría y serenidad. Y esto va a provocar un patrón de conducta que lleva a una vida tranquila. Y en esa medida, el actuar se va a dirigir o se va a enfocar en un actuar moralmente correcto o en lo que dicta la moral como bueno. Por otra parte, tenemos el utilitarismo. Y el utilitarismo se basa en algo que seguramente también todos ustedes han escuchado, que es el altruismo. Entonces, para estos utilitaristas, el individuo en que se debe basar en conseguir el bienestar general. Y en la medida en que yo me base como individuo en conseguir el bienestar general, pues no voy a hacer nada moralmente incorrecto porque estoy buscando el bienestar general. Y procurar que la vida de los demás sea buena, que todos puedan vivir bien. Y en esa búsqueda del bienestar de los demás, pues no puedo actuar de manera moralmente reprochable. La deontología, por su parte, señala que un acto es bueno o malo si se ciñe a las leyes y las reglas que rigen la sociedad. Es decir, si yo actúo de acuerdo a las leyes, esto quiere decir que estoy actuando de una manera moralmente correcta. Es decir, la ley para la escuela de la deontología es el equivalente a que estoy actuando de manera correcta porque la ley es la que rige los actos de los hombres. Pero esto puede o no aceptarse por todos porque hay leyes que aceptan cosas que para otros pueden ser moralmente reprochables. Piensen ustedes en las leyes o la ley que habla de, esa es concretamente la ley penal, que regula el homicidio pietista o el homicidio por piedad. Para muchos será moralmente bueno y hay una ley que de hecho lo dice, que no es tan reprochable cuando cometo un homicidio pietista porque lo hago por motivos altruistas y futiles. Pero, a pesar de que hay una ley que así lo indica, para muchos esto es moralmente reprochable. Entonces, esa es una anotación que se puede hacer sobre esta exposición de la escuela de deontología. No siempre lo que se establece en la ley es lo que las personas o todo el conglomerado ve como moralmente correcto. Piensen ustedes también en el tema del aborto, de la eutanasia, etcétera, que si bien no están reglamentados y por eso entra la Corte Constitucional a regularlos, no es aceptado. No es aceptado por todos y no para todos es moralmente aceptable y no para todos es bueno. La siguiente escuela o la siguiente clase de observación de la ética es el consecuencialismo. Y cuando ustedes piensan en piensan en la ley del causa y efecto.
toda acción tiene su reacción. Y para esta escuela, lo importante o lo determinante para saber si yo estoy actuando bien o estoy actuando mal es las consecuencias de mis actos. En esa medida, si yo tengo consecuencias buenas, pues estoy actuando bien, moralmente bien, de una manera moralmente correcta. Y para los cristianos, para la corriente judeo-cristiana, pues imagínense cuál será la determinación de que estoy actuando moralmente bien o no. Pues que esté actuando conforme a las leyes de Dios. ¿A cuáles leyes de Dios? A las de a los 10 mandamientos, a lo establecido a lo que se conoce como la palabra de Dios que está consignado en la Biblia, para quienes creen. Entonces, ¿esto qué problema tiene? Que para algunos lo que está prohibido por la iglesia puede en la sociedad generar un problema de desigualdad, de discriminación que hace sufrir a otro. Piensen ustedes en que está completamente y rotundamente prohibido en la Biblia el homosexualismo, pero no aceptarlo y verlo como algo incorrecto y pecaminoso en la práctica puede hacer que yo incurra en prácticas incorrectas, como indiscriminar a personas que tienen preferencias homosexuales. Entonces, esto trae una contradicción. Deontología, en mi percepción, y la tradición judeocristiana tienen estas aristas que generan contradicciones, de acuerdo a cómo yo perciba esas leyes divinas y esas leyes dictadas por los hombres, porque no todas las leyes son justas y no todas las percibimos como justas. Y la última escuela es la pragmática, que dice que lo que es moralmente correcto es lo que está de acuerdo a las costumbres sociales. Entonces ustedes van a ver que lo que es correcto, en una sociedad es incorrecta para otra. Por ejemplo, en Sudán está prohibido y está tipificado como delito en el Código Penal la sodomía, incluso si es dentro del matrimonio. En esa sociedad eso es moralmente incorrecto, pero si lo traemos a Colombia u otros países, pues eso hace parte del fuero interno de la persona y hace parte de la libertad sexual y otras garantías y nunca podrá penalizarse. Entonces, este es otro caso en el que depende en dónde me esté desarrollando yo, así será algo moralmente o no correcto. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, señora, profe. Miguel Ángel tiene la mano levantada. Señor. Profe, pues yo quisiera devolverme un poquito y perdone de pronto mi atrevimiento, pero quería hacer referencia con respecto al ejemplo que usted ponía del homicidio, que hay circunstancias donde no se juzga de la misma manera. ¿En eso se refiere a cuando es doloso o culposo? También. Lo que pasa es que, bueno, al que yo me estaba haciendo referencia, es al homicidio pietista o el homicidio por piedad, que es cuando yo, por ejemplo, veo que mi mamá está sufriendo terriblemente y, por ejemplo, no puede acceder a la eutanasia, entonces yo la mato. ¿Por qué? Por piedad. Por un motivo abyecto, fútil, y esto tiene una pena no tan alta como un homicidio normal, como un simple homicidio simple, como dicen en la ley. En cuanto a que sea doloso o no, en esa medida también se tasa la pena y lo mira el juez, porque un homicidio es culposo cuando yo lo hago por falta, concretamente la ley lo dice, falta de previsión del resultado previsible o habiéndolo previsto con fin de poder evitarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que el homicidio culposo no es producto de que yo quiera matar a Juan y busque la forma de matarlo, porque esa es mi intención, sino que yo, por ejemplo,
quería darle un puño a Juan y se lo di muy duro y lo maté. Es culposo. Yo sé que si yo le pego a una persona, puedo causarle daño. Pude preverlo, sí, pero confié en poder evitarlo. Yo simplemente le iba a dar un golpe y pum, se cayó y se mató. Entonces, eso sí lo tiene en cuenta. La culpa, el dolo y la preterintención, que son las categorías dogmáticas del delito, sí lo tiene en cuenta el juez en el momento de tasar la pena. Eso y lo que ustedes han escuchado como causales de exculpación o de antijuridicidad, como por ejemplo, ay, que actuó por ira de intenso dolor o actuó en cumplimiento de un deber legítimo, o cuando dicen, no, es que actúa en legítima defensa. Esas circunstancias las tienen en cuenta al momento de hacer una tasación, pero esas son circunstancias, las últimas que les nombré, de antijuridicidad o exculpabilidad, afectan esas categorías dogmáticas del delito, mientras que la culpa y el dolo hacen referencia a si actúe o no con intención, pero también influyen en la dosificación de la pena. ¿Queda un poco claro, Miguel Ángel? Sí, señora. Bueno, entonces, continuemos. Las características de la ética, ¿cuáles son? De acuerdo a todas esas definiciones y a todas esas exposiciones que han hecho estas personas que han estudiado esta corriente. La primera es que es teórica, es decir, siempre se basa en lo que debe ser, en supuestos, y siempre se basa en eso, en el deber ser, en lo que yo debería hacer y no en lo que efectivamente hago, ¿no? Una cosa es lo que yo debo hacer y otra cosa es lo que efectivamente haga. Es general en el sentido en que al basarse en supuestos, estos supuestos de lo que debo hacer, de ese deber ser, se convierten en ideas generales en una sociedad, en una cultura, en un país, etc. La otra característica es que la ética, como podemos ver, además a través de las exposiciones de lo que cada uno de los autores que les mencioné tenían de qué era la ética y las corrientes, siempre está sujeta a debates y a reformulaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una verdad absoluta. Eso es la ética, eso es lo bueno, esto es lo malo, de esta forma siempre va a actuar el ser humano. No. Está sujeto a debates. No es una verdad absoluta, no es una ciencia exacta. La otra característica es, y está concatenada con la primera, que es que actúa sobre el plano del deber ser. ¿Eso qué quiere decir? Con lo que debería ser, con lo que debería ser correcto, con lo que se cree correcto, y esto se basa en la percepción. Es algo netamente subjetivo. Lo que es correcto para mí puede ser incorrecto para Miguel Ángel, puede ser incorrecto para Andrea, etcétera, pero puede ser correcto para Claudia. Entonces es cuestión de percepción y de acuerdo a mis creencias, a lo que yo crea como bueno o malo, asimismo voy a encaminar mi comportamiento. Ahora, aparte de esta característica, otra característica que tiene la ética es que centra la observación en lo bueno y lo malo. Lo que les dije, lo que hace es estudiar la moral. ¿Y la moral qué hace? Mirar qué es bueno, qué es malo. Y la ética se centra en el estudio de aquello, principalmente. Les voy a enviar un artículo para los que lo quieran leer, no es de lectura obligatoria, que se llama ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? Es pequeñito. Y la última característica es que esta ética, es decir, este estudio de qué es bueno y qué es malo, y esta disyuntiva entre lo bueno y lo malo, siempre está dentro de nosotros. Aunque sepamos o tengamos una creencia, en algún momento cuando tenemos que hacer algo, podemos dudar. Por ejemplo, yo tengo absolutamente claro que está tipificado como delito el homicidio. Y adicionalmente, para la religión y lo que nos han enseñado siempre es que hay un mandamiento claro, no matarás.
Pero resulta que esa creencia que yo tengo firmemente establecida en mi interior, arraigada, se puede ver quebrantada cuando, por ejemplo, en defensa de un derecho propio o ajeno o en legítima defensa, yo mato a alguien o tengo que matar a alguien. Entonces, en ese momento, mi creencia, lo que yo creo como bueno, entra en contradicción con mi acción dependiendo de las circunstancias. Y eso da paso a lo que vamos a ver a continuación, que es el relativismo ético. ¿Y en qué se fundamenta ese relativismo ético? En que los actos del individuo se basan en su subjetividad, en la estructura mental que tienen. Habrá personas para las que definitivamente es rotundamente imposible aceptar el homosexualismo en terceros, en personas de su familia e incluso consigo mismo, por su sistema de creencias, por su subjetividad. No obstante, nosotros podemos ver muchas veces que personas que tienen esas creencias arraigadas, cuando se trata de ellos o de personas de su familia, aló. Creo que se fue el audio, no sé si se fue el audio para todos. No, si te escuchamos, profe, bien. Sí, vale. Entonces, estas personas pueden tener esa creencia súper arraigada, pero pueden cambiar su sistema de creencias cuando se trata de su familia, cuando se trata de personas que son cercanas a ellos. ¿Esto qué quiere decir? ¿O a qué hace referencia el relativismo ético? Que mis actos dependen de lo que yo creo que está bien y está mal, pero sobre todo que los individuos se comportan según sus creencias personales y sobre todo según lo que les conviene en cada momento de su vida. Y aplica también el caso del homicidio. Yo siempre he creído que eso está firmemente prohibido religiosamente y moralmente, y adicionalmente está prohibido por la ley, pero en el momento que se trata de defender a mí o defender mi vida, o en un caso de ira, yo me olvido de eso que yo siempre creí moralmente correcto y lo ejecuto. A eso hace referencia el relativismo ético, a que las acciones de las personas dependen de su creencia, pero que adicionalmente se pueden comportar según sus conveniencias personales, dependiendo de lo que necesiten en cada caso. Y por último, este relativismo ético tiene unas características que son básicamente estas. Lo que está bien o mal depende de la sociedad en la que aplican los conceptos. Aplica el ejemplo que les dije. En Sudán está prohibido la sodomía, completa y rotundamente. En otros países, como en Colombia, eso no es un delito y no está mal, hace parte de la libertad y el desarrollo sexual de las personas. 2, es relativo según la sociedad en la que hace parte el individuo. Aplica también el ejemplo. O en el caso de lo que es permitido en las mujeres o lo que es moralmente correcto para las mujeres en países de creencias musulmanas, como por ejemplo aquellos donde está penalizado incluso el adulterio. Hay países en los que, lo crean o no, está penalizado el adulterio y es objeto de sanciones penales. Si estamos en esta cultura, en una cultura latinoamericana, en una cultura occidental, esto es perfectamente, si bien es reprochable, puede ser reprochable moralmente, legalmente esto no es reprochable, no es penalizado y adicionalmente, si bien se censura, al final se acepta por la mayoría de la sociedad. La tercera característica es que las normas y los acuerdos no se aplican homogéneamente a todo el mundo. Entonces, ¿qué dice el relativismo? No para todos se aplica la ley de manera igual. Y por último, nos indica que los modelos éticos están influenciados por los factores externos y ambientales. Y puede que sí. Lo que es correcto hoy
más tarde puede que por la dinámica y por los factores externos pueda cambiar. Antes era perfectamente entendible y moralmente aceptable que, por ejemplo, las mujeres no pudieran trabajar, que las mujeres no pudieran votar, y hoy en día eso que antes era moralmente correcto y aceptable por unos estándares y unas creencias, en este momento es reprochable y nadie puede concebir por qué en ese entonces se aceptaba y habían personas que se oponían firmemente a lo contrario. Con estas características del relativismo ético, damos por finalizada la presentación de hoy, pero antes, pues no sé si tiene alguna pregunta al respecto. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí. Ok, una pregunta. ¿Podríamos afirmar que esto del relativismo ético, o sea, en el relativismo ético podemos abarcar todas las clases de observación de la ética? Porque pues podríamos irnos por una clase, después podríamos irnos por otra y después podríamos irnos por otra. ¿Podemos afirmar eso, sí o no? Podríamos decir más que abarcarla, que es como una, no sé si ustedes han escuchado las teorías eclépticas, o sea, que reúnen un poco de todas. Más que abarcarlas, yo creo que es el punto intermedio. Ok. Creo que de esa manera sí podemos definirlo. Es un punto intermedio, pero si ustedes se fijan, en ella confluyen muchas de las ideas que se expusieron al principio. Y de hecho podemos concluir que sí, que si bien nosotros tenemos unos pensamientos arraigados, habrán personas y casos excepcionales en que no se mueven de la creencia y de la posición que tienen porque son absolutamente estructuradas, inflexibles, pase lo que pase. Y existen personas así, pero la mayoría de los seres humanos vamos a actuar a pesar de lo que creamos que es bueno o no, de acuerdo a las circunstancias. Y se va a ver permeada nuestra decisión de cómo vamos a actuar de acuerdo a lo que nos conviene a nosotros y a las personas con las que tenemos un vínculo afectivo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por finalizada la sesión de hoy. Les voy a enviar entonces la guía y la presentación. Cualquier duda que tengan me escriben por correo o por el chat. Y entonces de estos temas y de los que vamos a tratar la próxima clase, pueden ir previendo más o menos qué van a exponer. Creo que hay buen material. Profesora, hola. Ahí les envío el artículo de la diferencia entre la ética y la moral para los que quieren hacer la lectura. Es como una lectura complementaria. Hola, Johnny. ¿Cómo estás? Sí, lo escucho. Ok, profe, Bien, lo que pasa es que quería hacerte una pregunta. Al principio hablaste un poco sobre estabas hablando sobre el trabajo, actividad, no sé, es que algunos llegamos como un poco tarde y aprovechando, ¿cierto? Que todavía apenas van 40 minuticos, quería preguntarte si nos puedes retroalimentar qué se habló sobre la actividad, no sé si hablaste sobre la actividad que viene ahora del 19 al 22, ¿esa es sobre el escenario 1 o solo sobre el 2? ¿O eso es el trabajo o eso es un quiz? Es que no, estoy como un poco perdido. Bueno, no, es que ustedes tienen varias tareas, entonces lo primero que les sugiero es, hay unas que son establecidas, pues todas son establecidas previamente por la universidad, ¿no? Pero me refiero, hay unas que son como los quiz, las actividades de puntos evaluables, todas las pueden ver en la página de inicio del módulo en tareas, pero las que competen a las entregas que me hacen, a las que yo les asigno el puntaje, a las otras les asigno el puntaje el sistema, pero pues son objeto de revisión en caso de que ustedes estén inconformes por mí, son las 2 entregas. En este módulo vamos a tener solo 2 entregas. Una entrega en el 4,
que está disponible, es decir, pueden empezar a cargar la entrega a partir del 2 y hasta el 5 de abril, y una segunda entrega en la semana 7, que está disponible a partir del 30 y hasta el 3 de mayo. ¿Y en qué consisten estas entregas? La primera entrega, lo que van a hacer ustedes de manera individual o en un grupo máximo de 3 personas, como ustedes prefieran, es hacer un texto en el que van a exponer uno de los temas que hayamos abordado en lo que vaya corrido el módulo hasta la semana 4. Pueden elegir perfectamente un tema de los que vimos ahorita o uno de los que vamos a ver la semana entrante. Es a libre albedrío de ustedes, es dispositivo. Pero la guía sí establece unas reglas. Van a partir de una pregunta que puede estar implícita o explícita dentro del texto. No tiene que decir, la corriente del relativismo ético es el que define correctamente la moral. No estoy diciendo una locura. No lo tienen que decir así explícitamente, pero la pregunta debe estar implícita en el texto. El que quiera hacerlo explícito lo puede hacer. Y la idea es que a lo largo del texto, que debe tener como mínimo 3 páginas, ustedes respondan esa pregunta. Y pueden y deben ayudarse de por lo menos 5 fuentes, mínimo 5 fuentes bibliográficas, y ese texto lo van a hacer con normas APA. Esas son las reglas de la primera entrega. Y la segunda lo que van a hacer es como una infografía, un cuadro donde van a tomar los principales conceptos que vimos dentro del módulo. También lo pueden hacer de manera individual o máximo 3 personas. Y como ven, no hay un tema impositivo, sino que ustedes pueden escoger, por ejemplo, en la infografía, cuáles son los principales conceptos que ustedes encontraron dentro de los principios y todo lo que vimos acerca de qué es la ética. Y en el primero van a hacer un texto expositivo también del tema que ustedes prefieran, de lo que hayamos visto de hoy hasta cuando vayan a efectuar la entrega. ¿Tienen alguna otra pregunta al respecto? La primera entrega es el documento y la exposición. No, no hay que hacer una exposición. Un ensayo, es como un ensayo. Exactamente, es un ensayo, exactamente, un ensayo sobre, por ejemplo, si ustedes quieren hablar del estoicismo, entonces voy a hacer un ensayo del estoicismo, y se me ocurre preguntar si realmente para alcanzar un comportamiento ético o un comportamiento moralmente aceptable, yo tengo que tener una posición estoica frente a la vida, es decir, aceptar todo aquello que me pase sin decir absolutamente nada. ¿Y la segunda también es a base de ensayo o es más como el desarrollo de los 3 conceptos? Es como un cuadro o una infografía, ¿sí? Un cuadrito donde ustedes van a poner van a tomar los principales conceptos de lo que veamos o de lo que veamos que son los principios fundamentales de la ética. Una infografía, yo les envío un ejemplo de infografía para que ustedes vean qué es. También pueden hacer un cuadro para aquellos, porque por ejemplo, para mí es dificultoso hacer infografías. Habrá personas para las que es muy fácil, ¿no? Entonces les puedo dar la opción de que lo hagan a través de un cuadro comparativo. Pero esta es la idea. La primera es un ensayo, como usted bien lo dice, y la segunda puede ser un cuadro, una infografía sobre un tema o los temas de los principales conceptos de todo lo relacionado con los principios de la ética. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Profe, ¿te puedo hacer una preguntita? Me da pena porque, bueno, lo que pasa es que yo leí, o sea, la lectura, pero ahorita me confundí. O sea, la ética, estudia el bien y el mal, pero entonces la moral también, ¿cierto? Lo que pasa es que, como les dije al principio, lo que hace la ética es estudiar la moral. Y la moral lo que hace es, de lo que se trata la moral es de la forma en la que actuamos según lo que yo considere que está bien o está mal. Y la ética mira la coherencia que tiene lo que yo hago
con eso que yo pienso que es moralmente correcto. Entonces, por eso siempre les dije que siempre siempre va a haber esa confusión, y esa confusión la tiene todo el mundo, y es que, ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? La diferencia esencial es que la ética estudia la moral, y la moral hace referencia a la forma en la que actuamos. ¿Cómo? De manera correcta o según la percepción que yo tengo de lo bueno y de lo mal. Entonces, siempre que se hable de ética, se va a hacer referencia a la moral, que es esa percepción, que es por eso, ¿qué es lo moralmente correcto? Es que eso es inmoral. La moral generalmente hace referencia a lo que es aceptable, a lo que es bueno. Tiene que ver también mucho, como por ejemplo la ética varía de un sitio a otro, ¿cierto? O sea, es decir, que para nosotros es ético, para otras personas, no sé, musulmanes o personas del Medio Oriente, pueden no serlo, y al revés, ¿cierto? Para lo que en una cultura aceptan ellos como ético, nosotros no lo vemos así. Algo como en el vestir, el vestuario de una persona, salir a la calle, o en el Medio Oriente, si usted sale sin ¿cómo se llama? Bueno, lo que se colocan en la cara y todo eso, con todo ese ritual de vestimenta, es algo que no es ético y se ve mal visto. En cambio, acá no. La moral es más universal también. Pensaría yo que la moral, que haya un lugar en el mundo donde diga matar, hay que matar, o matar es bueno, excepto que sea Putin. Pero en cambio la ética es más territorialmente subjetiva, pensaría yo. La moral no, la moral más universal. Sí, es una forma de definirlo, y además la moral, como les dije, una de las características de la moral es precisamente que está sujeta siempre a debate y a reformulaciones, lo que usted dice, sí, y también es cierto que hay principios o cosas que son moralmente o universalmente válidas, ¿no? Como por ejemplo esa, que la vida es inviolable, salvo algunas excepciones que también son según el fuero interno de la persona, o de lo que la persona crea que es correcto, ¿no? O cuando para algunas personas matar en algunas circunstancias está justificado. Entonces sí, es correcto lo que expone. ¿Alguien más tiene preguntas? Profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta respecto a la estructura del trabajo. En cuanto al ensayo, usted nos dice que debemos tener, un ensayo en norma ZAPA de 3 páginas con mínimo 5 fuentes. Sí, señora. Sobre las observaciones y posiciones éticas, que es la temática que hemos visto el día de hoy. No. Entonces, no. Entonces voy a hacer una aclaración. La primera es sobre cualquier tema de los que hayamos visto, no hoy, sino hasta la semana 4. Lo que a ustedes se les ocurra, el estoicismo, el pragmatismo, el relativismo jurídico, las características de la ética, la diferencia entre la moral y la ética, etc. Cualquier tema, un texto en el que ustedes van a hacer un ensayo, que se llama un texto expositivo, ¿sí? Con mínimo 3 páginas, y en el que van a responder a una pregunta que puede estar implícita o explícita, y que va a tener, ustedes se van a apoyar como mínimo en 5 fuentes bibliográficas. Y el que habla usted en el que hace referencia a donde se van a tomar los principales conceptos que se han desarrollado con fundamento o relacionado con los principios fundamentales de la ética, es correspondiente a la segunda entrega, y lo que van a hacer en esa entrega es una infografía o un cuadro con aquellos exponiendo brevemente esos conceptos, esos principales conceptos de esos principios fundamentales de la ética. Perfecto, profe. ¿La infografía también va bajo norma ZAPA y con las mismas 5 fuentes bibliográficas? Pues lo que pasa es que en una infografía no sé cómo harían una cita, ¿no? Si es en un cuadro, sí podrían hacerlo con las normas APA, porque ustedes tendrían una cita. Ahora, si ustedes se apoyan en alguna fuente de información, lo que pueden hacer es, no va a ser propiamente una cita dentro de la infografía, porque creo que se les dificultaría, sino pues hacer al final de una hojita, una página aparte donde diga referencias, sin la bibliográfica, porque en las APAs no se maneja
maneja ese término y diciendo como que en qué fuentes se basaron y no tienen que ser 5 fuentes porque para esta entrega sí no está determinada. Gracias, profe. Bueno. Carolina tiene la mano levantada. ¿Quién más tiene preguntas? Hay alguien con la mano levantada, 2 personas, Miguel Ángel y Carolina. ¿Qué pregunta tiene? Profe, el apartado para subir el primer trabajo se encuentra directamente en la plataforma, ¿es correcto? Sí, en la plataforma, sí, señor. Si tienen por alguna circunstancia, tienen un problema en subirlo, pues me escriben y me lo envían por correo electrónico. Solo en el evento en que por alguna razón no puedan subirlo dentro del término, ¿no? Bueno, sí, señora, muchas gracias. Porque a veces sí se presentan problemas en la plataforma o si por error lo han subido o subieron el documento que no es, entonces me pueden escribir y me lo envían por correo electrónico, solo en esos casos, pero sí es por la plataforma. Y como les dije al principio, si trabajan de 3 personas, solo una persona sube el trabajo y pues al trabajo le hacen la portada para yo saber cuáles son los participantes, pero no lo tienen que subir cada uno. Profe, una pregunta. ¿La infografía la debemos subir en PDF o en imagen? Como les quede mejor, yo no tengo ningún inconveniente. Lo que es indispensable es que se exponga lo que dice en la guía, no sin importar el tipo de archivo. Si les queda mejor en imagen, pueden hacerlo en imagen. Con eso no tengo inconveniente alguno. Profe, una pregunta. ¿Las fuentes bibliográficas las podemos sacar de las mismas lecturas y eso? Sí, lo pueden sacar de las lecturas. Generalmente al final de la lectura, generalmente no. De hecho, siempre al final de la lectura hay fuentes bibliográficas que les pueden servir y dentro de las lecturas citan autores. Si no, pues pueden buscar en revistas. Les recomiendo que no usen fuentes de información como Wikipedia, ni blogs, sino procuren que sean revistas, fuentes formales, fuentes confiables. Pueden poner, por ejemplo, el que quiera decir diferencia entre ética y moral, pueden poner eso, googlearlo y poner en Redalic o Cielo, que esas son revistas indexadas, y eso les va a arrojar artículos que son artículos de revisión temática o artículos científicos con fuentes confiables que hablen sobre los temas. Lo pueden hacer así. Pueden poner Redalic y Cielo. Esas 2 principalmente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, otra pregunta. ¿En ese ensayo tendríamos solo que exponer el tema y ya o también podríamos exponer una breve opinión de ese tema o solo Claro, exponer el tema y claro, si es un ensayo, ustedes lo que pueden hacerlo de 2 formas, como un artículo de revisión temática que lo que hacen es exponer lo que dicen autores, lo que dicen otros autores de un tema sin ustedes decir nada al respecto, o sea, sin poner su posición al respecto. O pueden hacerlo un texto argumentativo donde ustedes lo que hacen es no solo estudiar un tema a partir de lo que han dicho otras personas, sino además hacer algo que se llama en metodología de la investigación, que es la ruptura, que es decir, ustedes o sentar una postura, puede ser distinta a la de todos los que han citado o alinearse con una de las tantas posturas de los que han citado. Puede hacerse de las 2 maneras.
Lina Marcela, ¿tiene alguna pregunta que veo que tiene la mano levantada? Sí, profe, en cuanto a la infografía, me confundí un poco, ya que tú dijiste que principales conceptos, o sea, toca escoger un tema como tal de los temas que vamos a ver hasta la 4ª semana. No, en la infografía es de la semana 7, entonces esos sí son los principales conceptos que vamos a ver a lo largo de el módulo. O sea, a lo largo me refiero hasta cuando tengan la entrega, la infografía, que es en la semana 7. Ah, ok, vale. Sí, señora. Bueno, no veo más manos levantadas. No sé si ya para terminar tienen una pregunta final. Con esto cerramos la sesión. Les envío entonces las diapositivas y la guía de las entregas. Y nos vemos entonces la próxima clase. Y cualquier duda, les reitero, me escriben por correo electrónico o me escriben por el chat de la plataforma. Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias. Bueno, igualmente, hasta luego, que estén bien.